Siguiendo con el viaje que realizamos en el 2001, regresamos de Verona a Venecia, desde donde visitaremos en el Golfo de Venecia las islas de Murano, Murano y Torcello. La isla de Murano está compuesta por 7 islas más pequeñas divididas por canales y ríos comunicados por puentes. Fue fundada por los romanos y desde el siglo VI habitada por personas procedentes de Altino y Oderzo, desarrollándose con la producción de sal y como centro comercial. Desde 1291 es famosa por la fabricación del cristal de Murano. Durante siglos mantienen un estrecho monopolio de la calidad y del proceso de producción del cristal. Artistas como Picasso, Fontana y Chagall lo utilizaron para crear sus maravillosas obras de cristal. Y por supuesto vamos a visitar una de las fábricas de vidrio aquí de la isla de Murano. Vamos a presenciar la fabricación de un recipiente y también del famoso caballito que todos fabrican. A finales del siglo XIII, temiendo los grandes incendios que eran normales en una Venecia donde todas las construcciones eran de madera, el Gran Consejo decidió trasladar las fábricas de vidrio a Murano. Desde entonces se la denomina la Isla del Cristal. Venecia, a efectos de preservar el arte que la había hecho famosa, obligó a los vidrieros a vivir en la isla y solo podían salir mediante un permiso especial otorgado por el dux veneciano. De todos modos, muchos escaparon llevando sus famosas técnicas a otros países. Ello produjo la más importante crisis de la industria local cuando en el siglo XV Bohemia comenzó a producir vidrio artístico. Venecia como estado pudo salir adelante cuando comenzó a fabricar lámparas de araña, lo que le dio fama nuevamente. Solo eran declarados ciudadanos aquellos que hubieran nacido dentro de la isla y hubiesen comprado un edificio en ella. Y para desempeñar el oficio de vidriero tenían que estar inscriptos en el llamado Libro de Oro. Dicha inscripción solo la consentía el dux. La isla se fue convirtiendo en lugar de vacaciones de Venecia. Fue allí cuando comenzó la construcción de palacios. Finalizada la visita a la fábrica de cristales, recorremos la isla con sus diversos canales. El Palacio d'Amula data del siglo XII. Su arquitectura gótica representa la típica construcción medieval de Murano. Tiene una fachada con numerosas molduras y bajorrelieves típicos de Venecia que forman el arte ojival veneciano. La iglesia de Santa María y San Donato es neorrománica con influencias bizantinas. Está construida en ladrillos marrones y tiene un aspecto imponente y monumental. La cubierta es de madera y tiene una fachada impresionante con columnas. Reconstruida en el 1040, es una de las más antiguas de Murano. El interior se destaca por un magnífico piso de mosaicos hecho de pórfido, serpentina y otras piedras preciosas con diversas figuras como gallos, pavos reales, águilas, etc. y figuras geométricas que representan temas cristianos. Vemos ahora la pequeña iglesia parroquial de San Pedro Mártir de 1348 y reconstruida en 1511. Aquí todos los 6 de diciembre se celebra San Nicolo, patrón de los vidrieros. Es de ladrillos con una fachada dividida en 3 cuerpos y una portada del siglo XVI rematada por un gran rosetón. El interior es simple de 3 naves divididas por grandes columnas. El presbiterio tiene bóveda de cañón
y contiene obras de Tintoretto, Bellini, Veronese, entre otros. El patio interior tiene un pórtico con arcadas y columnas renacentistas y una escalera que lleva a la sacristía. En ella se encuentra un retablo de madera con 33 personajes mitológicos de la antigüedad griega y romana. Burano es una pequeña isla de pescadores y es famosa por sus encajes de hilo. Se la conoce también por sus pintorescas casas muy coloridas y es la meta de artistas y pintores. Ya nos vamos acercando a la isla de Burano y a lo lejos alcanzamos a distinguir la torre de la iglesia, que como veremos se encuentra muy inclinada. También vamos apreciando el colorido de las viviendas. Aquí podemos apreciar mejor cómo se han vencido los cimientos de la torre y esta ha quedado notoriamente inclinada. Y ya bajamos para recorrer las calles de esta maravillosa isla. La isla fue fundada probablemente por los romanos. En el siglo VI fue ocupada por gente de Altino. Cuando las mujeres en el siglo XVI se dedicaron a elaborar los encajes, tomó una importancia relevante, ya que se exportaban por toda Europa. Declinó en el siglo XVIII y recién en el año 1872 se restableció su importancia al abrirse una escuela de encaje. La iglesia de San Martín es del siglo XVI y se encuentra inacabada. No tiene entrada principal, se accede por una lateral que es renacentista. El interior es barroco lombardo de 3 naves con crucero, 2 capillas laterales y una capilla mayor. El campanario es atribuido al arquitecto Andrea Tirali, es de 1714 de 53 metros de alto. Debido a su continua inclinación, se consolidó estáticamente en 1970. Y acá visitamos un comercio donde las mujeres realizan sus famosos encajes. Los encajes de hilo son de los más prestigiosos de Europa. En el histórico Palacio Podestà de Torcello se encuentra un museo de encaje que contiene también la Escuela de Encaje de Burano. Contiene más de 200 piezas que muestran la evolución del encaje desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y ahora nos dirigimos a la embarcación para ir a la isla de Torcello. Torcello es casi una isla fantasma, en la que solo las piedras hablan de un pasado glorioso que comenzó cuando los habitantes de Altino huyeron de los lombardos. Desembarcamos en la isla de Torcello. Pasamos por el Puente del Diablo del siglo XV, que como los venecianos no tiene parapetos. Según dicen, su nombre se debe a que Diaboli era el apodo de una familia del lugar. Fue fundada en los siglos V y VI y rápidamente se convirtió en una próspera colonia de 20.000 habitantes. Llegamos a la plaza y lo primero que nos encontramos es el llamado trono de Atila. Se cree que fue usado por el obispo
y quizá por el mismo Atila, rey de los hunos. Con el desarrollo de Venecia empezó su declive. Hoy, lo único que queda de su esplendoroso pasado es la catedral románica de Santa María Asunta y la iglesia románica de Santa Fosca. Esta es la iglesia románica de Santa Fosca. Construida en los siglos XI y XII sobre una planta de cruz griega, la iglesia tiene un bello pórtico y un sereno interior bizantino. A fines del siglo XII fue reconstruida para albergar las reliquias de los mártires Fosca y Maura. El interior es de cruz griega sobre planta circular y hace referencia a la escuela bizantina. Tiene un ábside de coro ensanchado. La Catedral de Santa María Asunta, iniciada en el 639 y concluida en el siglo XI, es un notable ejemplo de arquitectura bizantino-veneciana. La fachada está precedida por un nártex o pórtico y en la parte superior tiene falsos pilares con arcos. El campanario es del siglo XI y en 1640 sufrió la caída de un rayo. El interior tiene pavimento de mármol, es neorrenacentista con decoraciones barrocas. Tiene columnas jónicas de falso mármol policromado con capiteles corintios. Los impresionantes mosaicos son el elemento artístico más importante y los más antiguos de Venecia. En el ábside, un mosaico de la Virgen Digitria sola sobre un fondo dorado. Sobre la puerta en el muro oeste tenemos otro impresionante mosaico que en la parte superior contiene una crucifixión en el hastial. En la bóveda del ábside lateral derecho, un mosaico en cuyo centro está representado el Cordero de Dios. Este es el palacio que alberga el Museo Provincial fundado en el siglo XIX. Contiene una sección arqueológica y otra medieval y moderna. Con esta maravillosa puesta del sol en la laguna, regresamos a Venecia. Y en nuestro último día de Venecia, en lugar del Vaporetto, la vamos a recorrer caminando. Llegamos a la Plaza de San Rocco, que es una de las más amplias y antiguas de Venecia, donde se celebraba la festividad de su patrón, San Rocco.
En la plaza de San Rocco tenemos la iglesia de San Rocco y la escuela de San Rocco. La iglesia fue diseñada por Bartolomeo Bon el Joven en 1494. La fachada se modificó en 1771, es barroco tardío y está decorada con estatuas de Giovanni Marchiori. A la derecha, Lorenzo Giustiniani y Gerardo Sagredo, y a la izquierda, Gregorio Barbarigo y Pedro Orcedo. Arriba, San Rocco cura a las víctimas de la plaga. En el interior se encuentran obras de Tintoretto con escenas de la vida de San Rocco. La escuela se comenzó en el año 1515 y fue financiada en gran parte con donaciones de los ciudadanos que creían que San Roque, santo patrón de las enfermedades contagiosas, les salvaría de la peste. Hoy es una institución de beneficencia para los enfermos. Es conocida simplemente como Frari, que es la derivación de frati, hermanos. Es una enorme y sencilla iglesia gótica. La primera iglesia la construyeron los frailes franciscanos entre 1250 y 1338 y de mayor tamaño se terminó en el siglo XV. La entrada está coronada por un arco gótico con un Cristo resucitado de Alessandro Vittoria en la cúspide. Tiene una magnífica nave central con 12 pilones con arcos apuntados y en el altar al fondo podemos ver la Asunción de Tiziano. En el lado interior de la puerta de entrada vemos el monumento a Girolamo Garzoni, entre otros monumentos realizados por Bregno, Lombardo, Floriana, entre otros. También cuenta con gran cantidad de monumentos y tumbas, como el funerario a Tiziano, con su estatua en el centro de Pietro Sandomenici. El puente de Rialto se construyó para cruzar el Gran Canal en el que era y aún es el mayor barrio comercial de la ciudad. Obra de Antonio da Ponte, se inauguró en el 1591. Es la sexta versión, pero es la primera en piedra del primitivo puente de madera del siglo XII. Es la principal conexión entre las dos orillas. Consta de 3 caminos, 2 balaustradas exteriores y un pasillo central con 2 hileras de tiendas. Los arcos tienen 6 metros de luz. Su diseño fue tan audaz para la época que el arquitecto Vincenzo Scamozzi predijo su hundimiento. Dejamos atrás Venecia para dirigirnos ahora hacia Bologna, que es la capital de la región Emilia-Romagna. Bolonia, ciudad a la que la iconografía tradicional ha representado como erudita, opulenta y roja, es una ciudad antiaristocrática y comunitaria por vocación, que en el transcurso de su prestigiosa historia, además de expresar la capacidad de cada uno, afirma una personalidad unánime, admirablemente encarnada en un centro histórico que por la homogeneidad de sus edificios se convierte en un edificio único y armonioso. Neptuno, el gigante de bronce del escultor flamenco Juan de Bologna de 1550, con su poderosa musculatura y las sirenas que se aprietan los senos para hacer surgir el agua, constituye una obra poderosa y a la vez llena de gracia a imagen de la ciudad. El palacio del rey Enzo es del siglo XII, así llamado por el rey Enzo de Cerdeña.
En 1248 fue su residencia hasta su captura en una batalla, quedando preso hasta su muerte. Cuenta la leyenda que de día podía estar con otros prisioneros, pero por la noche era aislado y colgado del techo en una jaula. Esta es la Plaza Mayor, que se encuentra rodeada por los edificios más importantes de la ciudad. La construcción de San Petronio fue interminable. Se empezó en el 1390 con los planos de Antonio de Vicenzo y se terminó en el siglo XVII. Desde el pasado año 2000 alberga las reliquias del santo patrono, o sea, San Petronio. La fachada sin terminar está revestida en mármol solo en la parte inferior y en el portal están las esculturas de Jacopo de la Quercia. El interior es gótico, tiene 132 metros de largo y 44 de altura y se encuentra lleno de obras de artes del Renacimiento y del Manierismo. Lo que impresionan son los frescos del infierno y Mahoma en la capilla de los Reyes Magos. A su lado se encuentra el Palacio dei Notai, obra de Antonio de Vicenzo de los siglos XIV y XV. A la izquierda de la iglesia de San Petronio se encuentra el Palacio de los Bancos, construido en 1412 con fachada de Jacobo Barossi de 1568. Por detrás vemos la inmensa cúpula de la iglesia Santa María de la Vista. A la derecha, el Palacio de Accurcio, que fue la residencia de Accurcio, profesor del Derecho de la Universidad de Bolonia, hoy sede del Ayuntamiento. El Palacio Comunal tiene una fachada de distintas épocas, a la izquierda del siglo XIII y a la derecha siglo XV. En el centro, la gran portada del siglo XVI, cuya parte inferior es obra de Galeazzo Alezzi y está rematada con una estatua del Papa Gregorio XIII. Y a la izquierda de la portada, en la parte superior, la deliciosa Virgen con el Niño, de Niccolò dall'Arca. En el otro lado de la plaza, frente a la iglesia, el Palacio de los Podestá. La fachada renacentista presenta una planta con arcos separados por columnas corintias y rematada con una balaustrada. Y en el piso superior se destacan las pilastras y el ático con óculos. Atrás vemos la Torre del Arengo del siglo XIII de 47 metros de alto con su campanazo, una campana del siglo XV de 4.700 kilos. Una de las calles transversales que da sobre el cuarto lado de la plaza, que tiene una recoba comercial. Otra de las calles transversales. Desde el costado de la iglesia vemos la Plaza Mayor. Una tercera calle en la esquina de la iglesia y en esta parte la recoba con el techo decorado. Este pórtico o recoba es el más famoso de Bolonia, ya que une la Plaza Mayor con el Palacio del Archigimnasio. El palacio fue proyectado por Antonio Morandi y se construyó entre 1563 y 1803. Fue sede del Stadium Bolognese y la primera sede de la Universidad de Bolonia. Esta es la estatua de Santo Domingo que se encuentra frente a la iglesia del mismo nombre. La iglesia está dividida en dos partes, la llamada iglesia externa con columnas simples y el techo plano, y la iglesia interna de estilo protogótico con 3 naves y bóvedas ojivales. Se comenzó a principios del siglo XIII y se reformó en el siglo XVIII. Alberga la famosa y magnífica tumba del Santo Domingo. En
En el plano se marcan las distintas etapas de su construcción. El extraordinario sarcófago es obra de Nicola Pisano de 1267 y las estatuas del coronamiento de 1468 las realizó Niccolò da Bari, llamado desde entonces Niccolò del Arca, y las finalizó Miguel Ángel en el 1494. Adentro se encuentran los restos de Santo Domingo, fundador de la Orden Dominicana. Los bajorrelieves de Nicola Pisano representan la vida y los milagros del Santo Domingo, mientras que la cornisa de Niccolò es una exaltación de la creación, simbolizada por los putti, el cielo, las guirnaldas, la tierra, y los delfines, el mar. La madre de Santo Domingo tuvo durante su embarazo una visión en la que aparecía un perro con una antorcha, símbolo de la fidelidad y de la llama de la fe. El nombre de la orden, fundada en el año 1216 por el español Santo Domingo de Guzmán, remite en su forma latina a esta leyenda, Dominicanes, los perros del Señor, renovada por el perrito con la antorcha, que a veces acompaña la representación de Santo Domingo. En un comienzo, la iglesia recibió obras de arte de parte de los fieles, que hoy se han convertido en una gran colección de tesoros artísticos de Miguel Ángel, Pisano, del Arca, Lippi, entre otros. El coro conserva la preciosa sillería realizada por el monje Damiano da Bergamo en 1541. En el exterior de la iglesia vemos algunas tumbas como esta, una estatua de la Virgen y a lo lejos otras tumbas. En el fondo apreciamos una de las torres inclinadas que ya vamos a ir a visitar. Una autofilmación mientras paramos a comer. El lugar donde acabamos de comer, y allá vemos una de las torres inclinadas. En esta pintoresca plaza se alzan estas dos torres nobiliarias que quedan como testigo de las luchas que enfrentaron a güelfos y gobelinos. La más alta, que es de 1109, tiene 100 metros de altura. 486 escalones conducen a la parte superior. La segunda mide casi 50 metros de altura y tiene una inclinación superior a los 3 metros. Abajo la casa dei Drapieri, que es de estilo renacentista. Vamos a continuar ahora por la calle Maggiore. Vamos recorriendo esta bonita calle que está flanqueada por hermosos palacios. Aquí en el número 19 de la calle tenemos la casa Isolani. Es un raro ejemplo de vivienda del siglo XIII con un pórtico de madera. Nos dirigimos hacia su interior y vemos acá la estructura original del techo de madera, al que tuvo que ser reforzado con una estructura metálica. Aquí una magnífica puerta de madera. Observamos el interior del Instituto Germánico.
Esta es la entrada al Palacio Bonfiolio Rossi. Seguimos por la calle y llegamos a un hermoso palacio del año 1658. En él se instaló el Museo de Arte Industrial y la Galería Davia Bargenlini. Flanqueando la entrada al palacio vemos dos telamones esculpidos en 1658 por Gabriele Brunelli y Francesco Agnesini. Se exponen colecciones de artes industriales, es decir, artes aplicadas y decorativas, pinturas desde la época medieval hasta el siglo XIX, íconos, esculturas, estatuillas, carruajes, hasta figuras para pesebres. Rodeada por un pórtico de arcadas, se alza la iglesia de Santa María dei Servi, que fue fundada en el siglo XIV, es de estilo renacentista y se termina en un bello conjunto absidial. Entramos a la iglesia y vamos a ver cómo es la nave. Y acá se conserva esta majestad de Cimabue, que es de fines del siglo XIII. Y esta es una obra de Giovanni de principios del siglo XV. Y aquí finalizamos nuestra visita a Bolonia.